Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta, esta vez con Pedro Cayuqueo. Él es periodista de la Universidad de la Frontera, nació en Puerto Saavedra e integra la comunidad mapuche Luis Millaqueo, del sector de Rajdin Teleufo, Entre Ríos, comuna de Nueva Imperial. Dirige los periódicos Asquintúe y Mapuche Times, de los cuales es miembro fundador, y es uno de los rostros más visibles de la llamada causa mapuche. Ha realizado pasantías en comunicación y derechos indígenas en institutos y universidades extranjeras. En su etapa universitario destacó como dirigente estudiantil mapuche, siendo elegido presidente del Hogar Mapuche Pelontúe de Temuco en 3 periodos, 98, 2001 y 2002. Se integró a fines del año 1998 a la coordinadora Arauco Mayeco, a la CAM, a la cual representó ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Producto de aquello fue encarcelado y formalizado por usurpación de tierra, robo de madera, encubrimiento por el ministro en visita Archibaldo Loyola, que llevaba el tema mapuche. Estos procesos legales le valen la salida de la Escuela de Derecho, carrera en la que cursó estudios inicialmente. Por diferencias políticas internas se retiró de la CAM el año 2000. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, senador, muy bien, contento de estar acá. Es un placer de tenerte acá y básicamente tú has dicho que es muy difícil encontrar un mapuche antichileno, pero no un chileno antimapuche. ¿No debería ser al revés? Sí, debería ser al revés. Lamentablemente hay una ignorancia en torno a lo que es la cultura mapuche que ha llevado a que el prejuicio se instale en la sociedad chilena y no sea muy atractivo para el chileno sentir apego o sentir algún grado de empatía con el pueblo mapuche. A nosotros se nos ha tratado de distintas formas dependiendo del momento histórico. Un gran pensador chileno como Benjamín Vicuña Maquena, parlamentario también de la República, historiador, él acuñó el concepto de mapuche flojo y borracho en el siglo XIX y lo decía así en su discurso en el Congreso y lo decía así en su libro de historia. También escribía para el Mercurio en su momento. Entonces se ha instalado en la sociedad chilena una mirada bastante prejuiciosa respecto a lo que somos nosotros. Pasamos del flojo y borracho del siglo XIX a los salvajes posteriormente, después pasamos a ser los mapuche, que se vinculaba mucho esta idea mapuche con lo que la izquierda, el discurso de izquierda, por tanto comunistas además. Hemos pasado por distintos periodos históricos con distintos nombres que nos han dado a nosotros, propios de minorías, porque las minorías siempre son tratadas de esa forma. ¿Había un estigma, tú crees, que entonces que ha acompañado al pueblo mapuche desde los orígenes? Es un estigma que tiene que ver con los pueblos que son derrotados militarmente. El estigma que acompaña a los palestinos por el mundo, el estigma que acompaña a muchas minorías que son minorías nacionales y que el colono tiene que reforzar su grado de autoridad a través de la minimización del adversario, que en este caso son los pueblos en Chile, el mapuche en particular. Yo tengo la suerte de provenir de una familia mapuche muy tradicional. Mi abuelo fue lonco de la comunidad, mi bisabuelo fue también lonco, quienes me transmitieron a mí un orgullo y un sentido de admiración por mi pueblo, por mi cultura, que me permitió, digamos, sortear etapas de bullying escolar, por ejemplo, o de discriminación que no me afectaron mucho. La autoestima mía como mapuche la tengo bien alta y siento que eso ha sido un plus para lo que hago, pero sí sé que existe mucho desconocimiento de los chilenos hacia los mapuches, que si se dieran la oportunidad de conocerlo, se dieran la oportunidad de abrirse a ese mundo, yo estoy seguro que se maravillan. Pedro, ¿tú te sientes chileno? Yo me siento chileno por circunstancias históricas, pero soy mapuche en mi identidad nacional. Yeah. Pero no soy antichileno. Es que al contrario, siento que soy bastante curioso respecto de las culturas que son distintas a la mía. Soy periodista, tengo un hambre intelectual que me acompaña desde niño, entonces soy muy curioso respecto a otras culturas y me gusta mucho compartir, aprender, saber de su historia, sus comidas, sus bailes. Esa curiosidad intelectual yo siento que me gustaría que el chileno también la tuviera respecto a nosotros. ¿Qué tú crees nos falta para reconocer y la multiculturalidad en nuestro país y fundamentalmente avanzar en ese reconocimiento como lo han hecho naciones desarrolladas? Yo creo que más allá de políticas públicas o de medidas que tengan que ver con leyes, yo siento que después de 15 años de reporteo al tema indígena, de estar trabajando este tema, yo siento que
esto pasa por un cambio cultural. O sea, yo creo que se requiere un cambio cultural. Ese cambio cultural tiene mucho que ver con la educación también. Siento que la sociedad chilena tiene que ser educada en la interculturalidad. Los mapuches somos interculturales. Yo estoy en un código cultural mapuche en el sur, con mi gente, mi comunidad. Yo voy a ceremonias mapuche, participo de la dinámica cultural nuestra, la tradicional, la que es campesina. Pero también tomo un avión a Santiago y en Santiago me muevo bastante bien en los códigos culturales que no son míos. Aprendí a hablar muy bien el idioma de ustedes, puedo comunicarme bastante bien en la capital santiaguina. ¿Por qué yo puedo hacer ese tránsito de mi cultura a otra cultura y el chileno no puede hacer ese tránsito de la suya a la mía? ¿Quién está educado en la interculturalidad? ¿Yo o el chileno? Yo soy intercultural. Yo podría hablar ahora en mapudungún, por ejemplo, y probablemente ni usted me va a entender, ni gran parte de los auditores de este programa me va a entender. Entonces siento que al chileno le falta ser educado en la interculturalidad, le hace falta ser educado en la diferencia. ¿Qué han hecho los otros países desarrollados que han reconocido esa multiculturalidad y qué no ha hecho el país, Chile? A ver, hay ejemplos que yo siempre cito porque siento que a pesar de las diferencias geográficas, culturales, económicas incluso que hay con esos países, el tránsito ha sido bastante similar al chileno. Por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda. En el caso de Nueva Zelanda, hace 40 años atrás, Nueva Zelanda tenía el mismo problema que tiene Chile con los mapuches. Un pueblo que estaba en resistencia, un pueblo que estaba siendo muy discriminado, un pueblo que había un apartheid cultural incluso con los maoríes en Nueva Zelanda. Eran parte de las capas más bajas de la sociedad, permanente conflicto con el gobierno por temas de reconocimiento, de tierra, habían manifestaciones públicas maoríes muy fuertes, habían presos políticos maoríes que se reivindicaban como tales. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? Que hoy día, a 40 años de ese proceso, tenemos una sociedad neozelandesa donde se integró la identidad maorí a la identidad nacional neozelandesa. Hay maoríes en el parlamento neozelandés, hay la jaca se instaló casi como un símbolo nacional neozelandés. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue posible ahí? ¿Y por qué no podría ser posible acá? Yo siento que, si bien no existen recetas que uno pueda copiar, digamos, y implementar de la A a la Z, sí hay cosas que en Nueva Zelanda se dieron que son interesantes. Por ejemplo, un replanteamiento respecto de la identidad nacional. En Nueva Zelanda se preguntaron en esos años, ¿vamos a ser permanentemente una colonia británica de ultramar? ¿O vamos a ser británicos en la Polinesia? ¿O vamos a ser polinésicos de origen británico? Esa pregunta fue la pregunta que se hicieron los intelectuales, que se hicieron los sectores, los artistas. Fue una discusión en torno a la identidad neozelandesa. Y esa pregunta la gatilló también el conflicto maorí. El conflicto maorí gatilló esa pregunta a la sociedad neozelandesa. Yo siento que el conflicto mapuche igual está interpelando a Chile en ese sentido. A ver, Chile, ¿qué es lo que es Chile? ¿Chile son los descendientes españoles que llegaron a la colonia? ¿O Chile también es un país que tiene en su interior muchas realidades distintas, culturales? Y quizás Chile es un país es un Estado con naciones distintas dentro de sí. Y el concepto internacional, ejemplos de eso hay muchos. Hay muchos ejemplos de Estados que han logrado canalizar democráticamente y constructivamente realidades nacionales distintas. España es un caso bastante especial donde hay comunidades autónomas gallegas, vascas, catalanas, que conviven dentro de un marco estatal. A ratos con problemas, obviamente, pero también conviven con cierto grado de armonía democrática. La pregunta que el conflicto mapuche, mal llamado conflicto mapuche, porque parece que solamente hay un actor en conflicto, y son dos, le plantea a Chile es esa, en el tema... Pero yo hago también una salvedad. ¿Sí? Ni siquiera uno, porque yo creo que es una parte minoritaria del pueblo mapuche, claro, la que está básicamente generando, o es parte del conflicto, entre comillas. Sí. Ahora, pero claro, uno puede Una cosa distinta es el reconocimiento de la identidad de una nación que comparte el territorio del país. Pero yo te diría que yo tampoco quiero que se estigmatice al pueblo mapuche como un pueblo que está en permanente conflicto. Yo creo que no, claro, hay expresiones de conflictividad rural que son las que salen en los medios y las que monopolizan el discurso público mapuche, lamentablemente.
la realidad rural es una realidad bastante minoritaria en el pueblo mapuche. Nosotros somos una sociedad mayoritariamente urbana hoy día. De hecho, el pueblo mapuche debe ser uno de los pueblos indígenas más urbanos de América. El 80% nosotros estamos en la zona urbana y muchos de ellos acá en Santiago. Eso plantea nuevas realidades, nuevas reivindicaciones, nuevas demandas también. Que el movimiento mapuche actual, campesino, siento yo que no las interpreta a cabalidad. Sin embargo, tampoco puedo quitarle validez a ese movimiento campesino porque es el que pone el tema en la agenda, lamentablemente. Ojalá el tema en la agenda se pusiera respecto de cosas como las que estamos conversando ahora, que repensemos Chile en los próximos 30 años. ¿Cómo queremos que sea Chile en los próximos 30 años? No, el tema se pone en la agenda porque se quemó un camión, porque se atacó una hacienda, porque hay un mapuche que murió baleado por la espalda por carabineros. Lamentablemente estamos atrapados en esa contingencia informativa, pero yo siento que se están abriendo espacios para que, como ocurrió en Nueva Zelanda, con el conflicto maorí, que también era bastante radical en su momento, genere esta especie de, como de unión de voluntades en torno a repensar este conflicto que va a ser interminable. Este conflicto, por muy pequeño que sea en su expresión de representatividad, pero con un gran eco en los medios, va a acompañar a todos los gobiernos chilenos, sea del color político que sean, los próximos 100 años, si no nos ponemos a discutir esto de cómo logramos que se genere espacios de participación política, espacios de reconocimiento, un necesario mea culpa del Estado. El Estado nunca ha hecho mea culpa respecto a lo que pasó en la Araucanía cuando se invadió el territorio. Mi bisabuelo, Luis Millaqueo, a quien los militares le entregaron el título de merced de la comunidad, él nació en un país mapuche libre. Cuando él nació, Chile no existía donde él vivía. Chile llegaba hasta el Biobío. Y mi bisabuelo le transmitió a mi abuelo la idea del país de los mapuches. Y mi abuelo a mí siempre me habló del país nuestro. Mi abuelo siempre se sorprendía por algo, mi abuelo Alberto, que yo siempre lo nombro en las columnas. Él decía, los bolivianos perdieron el mar en 1879, Guerras Pacífico, y aún en Bolivia es tan fuerte el sentimiento de volver, de recuperar lo que perdieron. Y mi abuelo decía, los mapuches, después de la Guerra del Pacífico, no perdimos el mar, perdimos nuestro país. La costa, las millas náuticas, el espacio aéreo, perdimos todo. Entonces, ¿cómo esperan los chilenos que nosotros nos sintamos, cómo esperan que nos sintamos chilenos? ¿Cómo esperan que nos sintamos parte de esta construcción estatal que nos invadió, nos redujo a comunidades pobres y que siempre nos ha tratado mal y nos ha ninguneado, decía él? Él perdió la vida por el cáncer, se lo llevó el cáncer en los 90, y él perdió la vida litigando en tribunales la devolución de tierras usurpadas de un fondo vecino que teníamos en la comunidad. Él dejó los pies en la calle, un hombre que era bastante culto, pero que no tenía preparación académica, y yo de niño lo recuerdo a él yendo a los tribunales a hablar con abogados para recuperar la tierrita que le habían quitado a los dueños del fondo al lado. Mi abuelo murió de pena, digo yo siempre, porque él habría esperado un trato distinto respecto de ese Estado. Mi abuelo siempre hablaba de que cuando yo era niño, él decía, Chile es la ruca grande. Decía, así me lo explicaba a mí, cuando me hacía clase de cívica, en su lenguaje, me decía, Chile es la ruca grande. Pero en esa ruca grande nosotros estamos comiendo en el patio, ¿no? Ni siquiera en la cocina, estamos en el patio. No somos parte de esa ruca. Nos hicieron vivir en esa ruca, pero no somos parte. Y claro, no existimos en la Carta Magna, no tenemos representación política, habiendo dirigentes políticos mapuches muy destacados y una generación joven que viene muy potente, con preparación. Nuestro idioma no está integrado en la educación. O sea, el mapudungún, yo tengo una hija de 7 años, Amancay se llama. Mi hija debiera estar siendo educada en mapudungún en el colegio. No como una clase electiva alternativa, así como curiosidad, no. Ella debiera aprender biología en mapudungún, astronomía en mapudungún. Qué ganas de comprarle Harry Potter a mi hija en mapudungún en la librería, por ejemplo. Tú sabes que yo le regalé al Papa Benedicto XVI el último ejemplar que había de la Biblia en mapudungún, que la incorporó a la biblioteca pontificia. Pero, ¿qué deberíamos hacer para los efectos de cambiar esa ruca grande que tú llamas?
¿cuáles serían los pasos que debiéramos dar para los efectos de salir de lo urgente, de lo inmediato, y poder replantearnos la identidad del país y por sobre todo, ser capaces de ser una sociedad que integre efectivamente a las distintas minorías que existen en Chile? Yo creo que hay un diseño que tiene que ver con esta ruca que es clave. La estructura de esta ruca, yo siento que los viejos cuando hacen ruca en el campo, ellos parten por la estructura, parten por los primeros pilares que tienen que ser de cierta madera, bastante poderoso. Yo siento que Chile flaquea por varios lados, ¿ya? Por lo pronto tenemos una Carta Magna que de dudosa legitimidad democrática, ¿ya? Lo voy a decir muy elegantemente, pero tenemos una Carta Magna que tiene una dudosa legitimidad democrática y que, para el caso mapuche en particular, no voy a minimizar el rol de la Junta Militar, pero sí debo decir que para el caso mapuche en particular, la Carta Magna del año 82, solamente repitió lo que dijeron las Cartas Magnas anteriores, en el sentido de que Chile es una nación única, unitaria, una sola lengua, una sola cultura. En ese sentido, la dictadura fue tan ciega del tema indígena como lo fue Alessandri, como lo fue Portal en su momento, como lo fueron todos, la ley chilena en general, digamos. Yo siento que una nueva Carta Magna debiera partir por reconocer el carácter plurinacional del Estado, ¿ya? La plurinacionalidad no es una amenaza para Chile, no es una amenaza para ningún Estado. Yo siento que es por lo demás, una constatación de una realidad. Más allá de los errores del censo. Bueno, se habla de cerca de 1,5 millones. 1,5 millones de mapuches. Sí, o sea, por lo tanto, más allá de los errores metodológicos del censo, yo creo que esa cifra se acerca bastante a la realidad. Nosotros somos uno de los pueblos más grandes de América, los mapuches. Están los aymaras, que son 3 millones en 3 países distintos, Perú, Bolivia y Chile, y estamos nosotros los mapuches. Por tanto, que Chile es un Estado plurinacional es casi una obviedad hoy día decirlo. O sea, un dramaturgo de los países de la Europa del Este, él definía lo nacional, lo definía como cuando nadie entiende la lengua en que tú hablas. Para él lo nacional era un tema lingüístico, la identidad nacional. Y cuando yo hablo en mi lengua, en mapudungún, nadie me entiende, del otro pueblo. Esa es una nación, es una forma de ver el mundo, una forma de expresar el mundo, una forma de nombrar el mundo. Eso a Chile, en el siglo XXI, no tiene por qué ser un problema o un lastre, siento yo. Además, los economistas hablan de la ventaja comparativa. Volviendo a Nueva Zelanda, ellos transformaron su identidad mestiza, indígena, británica, la transformaron en un plus en el turismo, en el comercio, en el deporte, en todo. En este mundo globalizado en que hay una homogeneización cultural, las sociedades tienen que diferenciarse, tienen que luchar por diferenciarse para que sus productos tengan valor agregado, para que sea más atractivo para el turismo, para lo que sea. Chile fue bendecido por tener pueblos indígenas de una potencia tremenda, cultural, lingüística. Los Rapanui, por ejemplo, una cultura milenaria, los Aymara, los Mapuches, los pueblos Yaganes en el sur. ¿Cómo no transformar eso en una oportunidad para este país? ¿Cómo no transformar eso en una oportunidad para que el turismo en Chile tenga mayor relevancia, para que los productos de elaboración tengan mayor relevancia, para que Chile sea un país donde la multiculturalidad, el plurilingüismo, sea algo que lo caracterice? Chile tiene esa oportunidad, yo siento. Chile es un país que ha ido avanzando bastante en índices de desarrollo humano, pero los pueblos indígenas seguimos siendo el último vagón de la cola. Todos los informes del PNUD, de Naciones Unidas, de entidades independientes, la encuesta CACEN, revelan que la población indígena en Chile es la más pobre dentro de los pobres. Entonces Chile no puede entrar al desarrollo con ese lastre que carga. Yo siento que tiene que darse ese cambio. Ahora, ese cambio, hablábamos de esta estructura, la Carta Magna, una Carta Magna que reconozca la diversidad interna. Ese es, sin lugar a dudas, uno de las principales déficits que hoy día tiene el Estado de Chile. Coincido contigo. El pacto social, o sea, el pacto que los ciudadanos firmamos con el Estado, al cual le entregamos el monopolio de la fuerza, le entregamos el monopolio de un sinfín de cosas. A mí el Estado no me podría exigir nada, porque yo ni figuro en la Carta Magna como mapuche.
Entonces yo podría decir, yo no tengo ningún contrato con este Estado, si yo en mi identidad nacional, yo ni siquiera aparezco en esa Carta Magna. Por tanto, ¿qué contrato, qué obligación tengo respecto de eso? No, la tienes como chileno. Ya, pero la chilenidad en Temuco tiene 130 años. Mi bisabuelo nació en un país mapuche libre, Entonces, claro, uno podría ponerse así de radical, digamos, y son discursos que la juventud mapuche radical toma, ¿eh? Ellos hablan así. Entonces yo planteo cómo no refundamos este país, este Estado, sobre nuevas bases de convivencia, bases de respeto mutuo. En el conflicto siempre hay una oportunidad. Yo siento que el conflicto, entre comillas, mapuche, hay una tremenda oportunidad de Chile para dar un salto al siglo XXI de una forma distinta. Esta visión del chileno como descendiente europeo, en una sociedad blanca, hace agua por todos lados. O sea, usted mismo es un inmigrante palestino, y así hay muchas comunidades que vinieron a Chile e hicieron un tremendo aporte. Los mapuches también somos una sociedad que puede hacer un tremendo aporte a esta construcción estatal, pero de nuevo tipo, siento yo. Yo lo he dicho varias veces cuando me preguntan si soy chileno o mapuche. Yo siempre digo, Chile hace muy poco para que yo sienta ganas de ser chileno. Pedro, coincidiendo contigo en que el Estado de Chile tiene una deuda pendiente y el reconocimiento constitucional es una de las materias que está con déficit o al debe por parte del Estado de Chile, por los distintos gobiernos. Sí. Y también sosteniendo que es necesario generar una nueva acción, un nuevo empuje del Estado para los efectos de integrar a las distintas comunidades de minoría. Entre ellas, por supuesto, está el pueblo mapuche. ¿Tú crees que hay Estado de Derecho finalmente en la novena región? Y te lo quiero preguntar porque frente al criminal atentado de la familia Lutzinger, me gustaría saber cuál es tu opinión. No solamente respecto de la familia Lutzinger, del cabo Albornoz, también respecto de Matías Carrileo, Sí. pero lo cierto es que creo que la posición legítima en términos de los principios, en términos de ser un país que integre, que se replantee una nueva definición del Estado, nación, también dice relación también con rechazar claramente los actos de violencia incomprensibles como el atroz homicidio de la familia Lutzinger. Sí, yo en ese sentido he sido bien claro, incluso lo he planteado públicamente. Cuando fue el crimen de la familia Lutzinger, yo fui de los primeros que estuvo en televisión siendo entrevistado y condenando con todas sus letras ese crimen. Y así como también otros crímenes que han sucedido, lamentablemente, algunos sin bastante claridad de los autores, como el caso de Albornoz, por ejemplo, que si bien hay un imputado, todavía no hay claridad respecto de la autoría de ese crimen. Y casos también de jóvenes mapuches que han sido asesinados por carabineros. Yo creo que la violencia en el conflicto es el fracaso de la política. ¿Ya? O sea, ahí yo no me pierdo. O sea, la violencia es un síntoma, simplemente. ¿Ya? Yo no voy a centrar mi visión del tema mapuche en la violencia porque siento que es un síntoma por lo demás, bastante acotado a ciertas zonas rurales y magnificado por los medios, lamentablemente. Yo soy periodista, sé cómo los medios funcionan y sé que el fuego, la sangre, los discursos grandilocuentes, los dirigentes vociferantes, siempre tienen titulares, siempre. Por tanto, yo sé que hay una magnificación respecto igual del tema de la violencia en el sur. Pero sí tengo claro que es la derrota de la política, es la derrota de los políticos, es la derrota de los actores de la ciudadanía que están llamados a mediar entre los conflictos sociales y el poder. Es que ese es un punto que me parece a mí central y yo coincido contigo. ¿Qué deberíamos hacer finalmente para que de alguna manera la política se transforme el conflicto finalmente en una oportunidad de reconocimiento? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero soy escéptico de que se hagan. ¿Por qué? Porque lamentablemente los mapuches en Chile no tenemos poder. No tenemos poder económico, somos una sociedad empobrecida, producto del despojo territorial. Nuestra base económica, que era la ganadería, la textilería, la platería, fue saqueada por el Estado chileno en su momento. Hoy tenemos muestras maravillosas que adornan museos privados incluso, como el
el amigo Cardoen, que tiene un museo mapuche bien bonito, con mucha platería desde esa época que fue quitada por los militares. Somos un pueblo pobre, que no tiene mayores redes de influencia social. Por tanto, tenemos poco poder. Y al tener poco poder, importamos poco al poder. No tenemos influencia cultural. Nuestra cultura, si bien algunos académicos y algunos estudiosos la valoran mucho, la sociedad chilena en general menosprecia la cultura mapuche, menosprecia nuestro legado histórico. Es tanta la ignorancia, senador, que una vez alguien me dijo, un chileno, un joven me dijo: pero si los mapuches no realizaron ningún aporte, ningún gran aporte a la sociedad chilena, no tenían ni siquiera arquitectura, tenían unas casas de paja. Y me dijo: imagínate el caso de los incas, por ejemplo, Machu Picchu, Tiwanaku, tremendas construcciones arquitectónicas, legado para la humanidad. Y yo le respondí, le dije: mira, primero hay un desconocimiento brutal de la cultura mapuche, y en segundo lugar, gran parte de las civilizaciones de Mesoamérica, los mayas, los aztecas, los incas, eran sociedades esclavistas, eran sociedades indígenas esclavistas que tenían una cantidad de esclavos para construir esas barbaridades. Los mapuches nunca han sido una sociedad de esclavos, los mapuches nunca hemos tenido esclavos, nunca fuimos esclavos de nadie. Por tanto, yo le dije: te invierto tu afirmación. Qué orgullo tener como origen identitario a un pueblo libre, a un pueblo que nunca comulgó con la esclavitud, nunca comulgó con conquistar a otros pueblos, que defendió su territorio con toda la pasión con que defiende el territorio a alguien que lo ama. Y en tercer lugar le dije: Chile se mueve. Entonces los mapuches, que son grandes observadores de la naturaleza, o sea, bueno, si esta cosa se mueve, se van a caer, y por tanto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que es muy importante el reconocimiento de la multiculturalidad, no solamente a nivel constitucional, sino también a través de distintas leyes que permitan el reconocimiento del idioma, de las prácticas deportivas ancestrales, entre otras que nos permitan asimilar que somos un país que es diverso culturalmente, y que en la medida que nos respetamos vamos a poder hacer un país más digno, un país de iguales y un país de futuro. Muchas gracias por habernos acompañado, y gracias, Pedro, por haber venido. No, gracias a ustedes. Hasta luego.